chicos, bienvenidos a otro podcast con mis compañeros Leo Gutiérrez, Cristian Alexis, Sebastián Delgado. William Paul Morán Ramos. Hola, buenas, ya como deben de conocerme, mi nombre completo es Hernández Valdez Adrián y les estaré ayudando a explicar este tema sobre nuestro tercer episodio del podcast. El día de hoy, chicos, vamos a hablar de algunos temas relacionados con la materia que nos imparte nuestra profesora en la Universidad UABC sobre la teoría del conocimiento, especialmente sobre Sócrates, los sofistas y algunas ideas de la filosofía griega. Este tema intenta explicar cómo se conforma la realidad, cuál es el papel del ser humano dentro de ella. Sí, porque cuando hablamos de teoría del conocimiento, realmente estamos hablando de cómo conocemos las cosas. A veces parece algo muy simple, como lo venimos mencionando, porque uno podría pensar que conocemos algo solo con verlo, experimentarlo. Pero en la filosofía esto se analiza de manera mucho más profunda. Además, dentro de los objetivos de este tema es identificar nuestro rol en la realidad. Esto significa que el ser humano no solo vive dentro del mundo, sino que también influye y en él participa de manera en su desarrollo. Exacto, también se menciona que es importante analizar cómo conforma la realidad. Esto se puede ser un poco complicado porque no siempre es fácil saber si la realidad es exactamente como la percibimos o si nuestra mente también participa en la forma en la que nosotros llegamos a entenderla. Bueno, y para entender estas ideas es importante hablar sobre la famosa filosofía griega. En esta tradición los pensadores son muy importantes porque está Sócrates, Platón, Aristóteles, quienes desarrollaron demasiadas reflexiones sobre el conocimiento. Pues claro, como por ejemplo Platón hablaba mucho del amor al conocimiento. Incluso se planteaba la pregunta de si el amor es conocimiento, si el amor al conocimiento es también amor a la razón. Es lo que ya venimos diciendo en el primer podcast de que nos cuestionamos qué es el amor, qué es el conocimiento. Pues estos filósofos fueron los primeros en plantearse estas dudas. Esto puede resultar un poco confuso, porque la razón y el conocimiento parecen estar relacionados. Por el mismo tiempo no son exactamente lo mismo. Pero sin embargo, lo que sí queda claro es que los filósofos griegos estaban muy interesados en comprender cómo funciona el pensamiento humano y cómo podemos llegar a conocer la verdad. Pero también es importante mencionar que estos filósofos influyeron mucho en el desarrollo posterior de la filosofía y en la forma en la que tenemos hoy el conocimiento en el día de hoy. En este contexto aparecen también otros tipos de pensadores, se podría decir, que es los sofistas. Aunque este término pueda tener diferentes interpretaciones, la palabra sofista, su etimología, su raíz, literalmente significa sabio. Bueno, pues los sofistas se diferenciaron de los filósofos anteriores, porque más que nada los sofistas comenzaron a interesarse más en el ser humano y los filósofos en el universo, ¿no? Por eso que aquí empezaron más ver el ser humano que al universo, ¿no? Pues por eso aquí empezaron los sofistas. Esto quiere decir que dejaron de enfocarse tanto en el macrocosmo, que es el universo o el mundo en sí en general. Y cuando comenzaron a enfocarse más en el micromosomos, ¿qué sería el ser humano? Su comportamiento, su sociedad y también sus costumbres. Para algunos autores, como Coplestone, este cambio fue importante para el ser humano porque empezó a tomar conciencia de sí mismo. 3. Es decir, comenzó a reflexionar más sobre su propio comportamiento, sus decisiones y su forma de pensar.
Los sofistas también desarrollaron algunos métodos para estudiar la realidad, que a continuación mis compañeros se los explicarán. Uno de estos fue el método empírico inductivo, hermano. O si este método se basaba en resumir muchas observaciones sobre sucesos particulares. Después de observar diferentes casos, pues trataba de sacar conclusiones más generales, ¿no? Aquí vengo yo otra vez, pero sin embargo también tenían la idea de que es imposible conocer algo con completa certeza. Bueno, y eso significa que para ellos el conocimiento pues absoluto era difícil o incluso difícil de alcanzar. Y por esa razón, muchas veces se dice que los sofistas tenían una posición un poco escéptica, o sea, que daban conocimientos por hechos, frente a, pues, al mismo conocimiento, a la capacidad de conocer. Ahora hablaremos sobre Sócrates, ¿no? En contraste, los sofistas aparecen la figura de Sócrates, quien es uno de los filósofos más conocidos de la historia, ¿no? Incluso hasta la actualidad es muy conocido este filósofo porque hizo muchos grandes cambios para nuestro bien. Sócrates no dejó escritos, pero sus pensamientos se conocen gracias a los textos de su discípulo, especialmente pues obviamente de Platón, que decían que lo idolatraba casi casi como si fuera su dios y en sí todo el trabajo que pues tiene registro escrito fue escrito por Platón y no por Sócrates. Bueno, y si no mal recuerdo, una de las cosas más importantes de Sócrates fue su método, conocido como el método socrático. Este método, como decíamos en el podcast anterior, consiste en hacer preguntas, o sea, implementar este elemento que es la duda para analizar las ideas con una profundidad aún mayor, yendo más allá del puro concepto de lo que vemos. Pues a través de estas preguntas y respuestas, Sócrates intentaba que las personas reflexionaran sobre lo que realmente sabían. Muchas veces las personas querían saber algo, pero al responder las preguntas se les daba cuenta de que no entendían completamente lo que pues en sí tenían ya completamente ya aprendido. Esto pues era lo que en sí se basaba lo que conocido como el método socrático o la mayéutica, que en sí era Sócrates llegando casi casi pues a donde no le preguntaron, diciendo, haciendo preguntas sobre según el tema que tú llegabas a conocer completamente. Ya de ahí te empezaba pues a generar duda y de ahí te generaba esa manera de conocimiento. Y chicos, de esta manera el diálogo se convertía en una herramienta muy poderosa, chicos. Porque para buscar la verdad y desarrollar el pensamiento, eso todo se volvía más crítico y podríamos indagar más sobre la verdad y el conocimiento que existe dentro de nosotros mismos. Eso también muestra que Sócrates, en su idea de conocimiento, no era simplemente memorizar las cosas, o sea, sino reflexionarlas sobre ellas. Pues es como se viene diciendo, hacerse preguntas, cuestionarse, no solo lo que vemos, no solo lo que percibimos a través de nuestros sentidos, los objetos, sino ir formando capacidades para cuestionarse, por ejemplo, los colores o características que damos muchas veces por hecho. Pues en conclusión, tanto como los sofistas como Sócrates aportaron ideas muy importantes para el desarrollo de la filosofía, ¿no? Bueno, para concluir yo, los sofistas se enfocaron más pues en el estudio del ser humano, su sociedad y sus costumbres. Mientras que Sócrates desarrolló un método basado en el diálogo, las preguntas, que se usaban solamente para reflexionar a las personas que se les preguntaba sobre su propio pensamiento crítico. Aunque algunas de estas ideas puedan parecer un poco complejas o incluso confusas, pues fueron muy importantes para el desarrollo de la teoría del conocimiento
Algo que me parece interesante en este punto es que, como nos mencionaba la profesora o nos contaba, Sócrates iba de puerta en puerta dando su diálogo a las personas y poniéndonos en la época, si el conocimiento dominante eran los sofistas, ¿cómo sería, qué tan difícil sería para Sócrates ir deambulando, dialogando con la gente para que pudiera comprender estos conceptos tan confusos o muy complejos? Por eso estudiar a estos filósofos sigue siendo de gran relevancia en la actualidad, porque en sí pues son como un tipo de eje o un tipo de centro donde nosotros podemos seguir investigando. Ya nos dejaron en sí pues las bases como un tipo guía para que nosotros podamos seguir avanzando y seguir descubriendo. Como ellos decían, pues todavía nada se conoce completamente. Muchas gracias a todos por estar aquí en nuestro podcast, por lo que nos vieron, especialmente para usted, profe, que la quiero mucho y este va a ser uno de los tantos episodios que vamos a estar grabando durante toda esta carrera. Esto ha sido todo por nuestra parte, espero que les haya gustado y nos veremos en el siguiente episodio que pues sería el penúltimo y estaríamos muy cerca de terminar nuestra primera temporada.